5 amigos, que no eran amigos, porque no se conocían de nada. Carbón, Neutrón, otro Plutón, otro Japón y otro Culón. Y todos se conocieron en clase de la ley de Ohm. Y porque sus padres le llevaban a clase en camión. ¡Hey chicos! Para la fiesta de fin de año podemos invitar a 5 putillas a la casa de mi tío abuelo, bisabuelo de la posguerra, que tiene tanques en el patio. ¿Qué os parece? ¡Ey tío! A mí me parece una pasada. Tanques en el patio. Mi madre lo que más tiene son butaneros y lecheros. Se dieron sin más, en menos de 2 minutos, con todo preparado y con las 5 guarras cachondas las chicas, metidos en la casa del tío abuelo que se había ido justo de luna de miel, que se había casado por 5ª vez, esta vez con un papagayo se había casado, y con mucho dinero porque el tío era rico, de que le había tocado una herencia de que su padre se había casado con una millonaria y la millonaria se autosuicidó poniendo en la herencia al hijo pequeño porque un día se la cogió. Plutón se puso un casco y se pensaba que era teniente del ejército de los nazis. Neutrón se quedó patidifuso viendo que las tías vinieron en minifalda. Había uno llamado Henry Neville que vino a tope. En las pizzas metió Valium, antidepresores, cocaína, éxtasis y LSD. En vez de una pizza parecía una farmacia. Y cogieron y dijo, ¡hey tíos! ¿Por qué no comemos estas pizzas? Y todos comieron pizzas porque tenían hambre. Algunas en vez de pizzas comieron pollas porque también tenían hambre. Y murió una. Y la tiraron al agua para que resucitaba. Y como no resucitaba, Pulón la usó como de colchonete y pidió un caipirinha. Y el otro dijo, oye, tampoco te pases. La locura se desató a las 4 de la mañana. Uno que se fue al baño dijo, ¿dónde está el baño? Dice, en la 5ª planta a la izquierda. No había 5 plantas. Imposible era. Cogió, llegó arriba del todo y se cayó y se desplomó y se mató. ¡Esta fiesta es un pasote! Y uno fue a la 1ª planta. Se confundió y entró en el cuarto secreto del tío abuelo del dueño de la casa, donde encontró unas llaves que ponía llaves del tanque. Cuidado cariño, te puedes lastimar. Tenía lo que he encontrado. ¿Para el tanque? No, sí. Y se montaron todos en el tanque. Y al muerto le subieron también, como el aviso de son peligrosos. Una tía que se asomaba y se daba las tetas. A todo esto le vio el Cherry Drive y se produjo una persecución en toda regla, con más de 500 coches de policía detrás y 2 helicópteros y una ambulancia llena de camillas que iba adelante soltando las camillas para intentar detener al tanque. Y los chicos se pasaron en grande. Uno vomitó dentro, a uno se le cayó una bala de cañón en la pierna y se la tuvieron que amputar. Uno se quedó dormido y le lanzaron para adentro. Uno cogió y sugirió que la pierna rota la pusieran y la lanzaran. Y le pegó una patada a un policía que estaba en servicio. Llegaron a la playa y encontraron a unos surferos que dijeron, hola, somos surferos, ¿qué tal? Hola, venimos opuestos de la casa de mi tío abuelo, ¿qué tal? ¿Nos dejas una de estas para... ¿Qué tal? ¿Darnos un baño? Sí, ¿qué tal? Total, que se pusieron a surfear hasta que llegó el Nautilus lleno de policías y vivieron sus días últimos en la cárcel. Fin. ¿Qué tal?